en este caso cerrado, donde en este sentido la base o la primera, configuración que nos estarían dando sería la A, ¿sale? En este sentido, perdón, cuando pasamos a B, a C y a D, ¿okey? Observamos que en este caso lo que está haciendo es el mismo paso que ya hemos mencionado previamente, que es la alteración finalmente de los puntos fijos, ¿sale? Y a partir de esto observar cómo se va comportando el mecanismo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros nos damos cuenta de A a B, ¿sale? Así como está configurado A, ¿sale? O sea, la configuración de A, ¿ese a qué tipo de mecanismo correspondería? De acuerdo con los conceptos que ya hemos visto. ¿Está? No lo escuché, perdón, ¿otra vez cómo? ¿Al cometa? ¿Al cometa? No, ¿Es un manivela oscilador? un nivel oscilador, exactamente, ¿no? ¿Sale? Porque en este sentido, el elemento más pequeño es el que tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda, ¿estamos de acuerdo? Hay un error finalmente con los términos, ¿ok? No le hagan caso a la L y a la S, ¿sale? Están invertidos, ¿ok? Y lo importante es notar que es efectivamente un manivela oscilador, ¿ok? Pero cuando cambio, por ejemplo, a la primera inversión cinemática, que sería B, en este sentido, ¿a qué sistema lo estaría yo llevando ahora? ¿A qué tipo de mecanismo? Sería un doble oscilador. Exactamente, un doble oscilador, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que se dice que la inversión cinemática cambia el mecanismo, ¿estamos de acuerdo? Porque finalmente sí está cambiando, ya que estamos reposicionando los puntos a tierra. Y recuerden que todos los sistemas en términos de Grashow, ¿sale? Obedecen a, en este caso, cómo está restringido o básicamente la disposición que ocupan los eslabones, digamos, de referencia respecto a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, un ejemplo, bueno, un punto interesante es que en este caso, por ejemplo, un mecanismo de 4 barras en primera instancia tendría 4 inversiones cinemáticas básicas, que son estas básicamente, ¿ok? Ahora, en este sentido, ¿sale? Independientemente de dónde yo vaya posicionando mis puntos de referencia, ¿sale? Hay una cuestión que nunca debe de desaparecer del mecanismo, ¿estamos de acuerdo? O sea, si yo llevo, o sea, si yo sigo haciendo o dicho de otra manera, para que sea una inversión cinemática se debe de cumplir una condición muy específica, ¿sale? Que normalmente se va a cumplir si el primer configuración, es decir, la configuración de base, ya lo tiene, ¿sale? Y en este sentido, eso que se tiene que cumplir es que el mecanismo tenga movimiento relativo, ¿estamos de acuerdo? Es decir, en este caso, que siempre debe haber movimiento, ¿estamos de acuerdo? Si en algún momento yo propongo una inversión cinemática que bloquee el movimiento, ¿estamos de acuerdo? Porque estas son las básicas, pero por ejemplo también podría, ¿sale? No fijar o por ejemplo, hipotéticamente, dejar fijo y después fijar y los otros dos dejarlos flotantes. Hemos visto, por ejemplo, los primeros ejemplos que veíamos, que eso puede suceder en algunos mecanismos, ¿ok? Pero finalmente, si una de esas configuraciones me lleva a una circunstancia en la cual el sistema ya no tiene movilidad, ¿sale? Es decir, ya suprimí el movimiento continuo, entonces no se consideraría una inversión cinemática. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que el concepto de inversión cinemática es, bueno, en ese caso, en ese sentido, recuerden que la cinemática es el estudio del movimiento relativo. Entonces, si no hay movimiento relativo, entonces no se considera una inversión cinemática. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso del sistema, insisto, cerrado, es mucho más fácil verlo, ¿ok? Ahora, en la parte derecha tenemos un segundo caso, pero ahora relacionado específicamente con un sistema, o en este caso un eslabonamiento de 4 barras abierto específicamente, ¿sale? Donde A obedece al principio que siempre hemos visto, ¿sale? Y de hecho vamos a ver después que esta es una configuración muy particular, porque se conocen específicamente como sistema manivela, ¿sale? Manivela seguidor, ¿ok? Bueno, o manivela corredera, o sea, no necesariamente los llaman mecanismos de cadena abierta, ¿sale? Sino que también, por ejemplo, o sea, digamos, específicamente es el tipo de mecanismo de cadena abierta más común, pero este específicamente, el de 4 barras, en algunos autores o algunas referencias simplemente lo denominan como sistema manivela corredera, o manivela seguidor, ¿no me acuerdo?
como algunos nombres que le llegan a dar, ¿sale? Ahora, no obstante, este específicamente que tenemos aquí tiene una condición bien interesante, y es que, al menos como está planteado, es un sistema centrado. Dicho de otra manera, ¿sale? Hay un momento dado o se va a dar una posición tal cual, que habíamos comentado, en la que básicamente S, o sea, considerando que S, en este caso es esta variable, va a ser igual a la suma de L más P. ¿Estamos de acuerdo? Ya que la configuración lo permite, ¿ok? Ahora, sabemos por ende que estos mecanismos siempre tienen movilidad, ¿sale? Pero después, aquí, ¿sale? Vemos una segunda configuración o una segunda inversión, ¿no? De este mecanismo, ¿sale? La pregunta sería aquí, en estos sentidos, o aquí si lo analizamos, ¿sale? De hecho, ya no lo platicamos, ¿sale? Pero, por ejemplo, el C, en el caso del sistema cerrado, ¿a qué tipo de sistema correspondería? Al mismo que A, ¿no? ¿Cierto? Manivela oscilador, solo que ahora sería invertido, ¿no? O sea, en teoría, si yo estoy finalmente rotando los sistemas, ¿sale? De todas maneras, este, propiamente dicho, puede seguir siendo mi entrada, ¿sale? Y este, la salida. Entonces sigue siendo manivela oscilador, ¿ok? Y finalmente el D es la última configuración, que es el doble qué. Pues la que nos faltaría sería doble manivela, ¿no? Doble manivela. Doble Pero, manivela ya está, es B, ¿no? no, ver a doble oscilador, ¿no? El B. A ver. Entonces, ¿quién es quién? Ah, ya, El gracias. B, el B es doble manivela, ¿no? ¿Sale? Y el D es doble oscilador, ¿cierto? O doble balancín. Sí, cierto, ¿Ok? profesor, sí. Ok. Ahora, en este sentido, bueno, es un ejemplo, insisto, fácil, porque no necesitamos calcular nada para darnos cuenta que finalmente, pues todas las configuraciones o todas las inversiones, pues van a permitir movimiento relativo y por ende van a permitir movimiento continuo. Ahora, en el caso del sistema, insisto, de cadena abierta, aquí cambia un poquito la cosa, porque las inversiones ya no son tan fáciles o al menos tan directas como lo parecerían, por ejemplo, en el primer caso. En este caso, insisto, partimos de la A, que es un sistema centrado, y después nos presentan a B específicamente, ¿sale? Ahora, en este caso B, ¿sale? Nos plantea una circunstancia interesante, y es que ahora este punto y este punto están fijos. Eso quiere decir que este eslabón es el de ¿qué? El de tierra. El de tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, independientemente de quién sea o quién pueda ser, perdón, el eslabón de entrada, ¿sale? En este caso, la configuración que tenemos aquí, ¿sale? O por la configuración que tenemos aquí, ¿cuál sería el movimiento que podría llevar a cabo? Por ejemplo, este se desplaza, ¿no? O sea, este elemento Q se desplaza linealmente a lo largo de esto, ¿cierto? Pero aparte, tiene un punto de ¿qué? Un punto de rotación. Un punto de revoluta. Entonces, eso quiere decir que una posible configuración, ¿sale? Que se va a dar en este caso con este mecanismo, va a ser, por ejemplo, una circunstancia en la que, por ejemplo, mi mecanismo, ejemplo, ¿no? Va a ser esto, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿sale? Podemos decir que hay movimiento relativo en el mecanismo, por ejemplo.
O sea, si yo introduzco una rotación, por ejemplo, en el eslabón S, ¿ok? ¿Va a haber movimiento siempre continuo? ¿No? ¿No habrá movimiento continuo? No, sí, sí se mueve, ¿no? Ok. Ahora dice el compañero que, o sea, que sí hay movimiento, ¿sale? Ahora, ¿cuál pudiera ser la figura, digamos, o ¿cómo decirlo? El límite de movilidad que va a tener este mecanismo, ¿sale? Porque va a tener un momento en el que va a limitarse su movilidad. Aquí hay una parte interesante, ¿eh? ¿Sale? En los otros dos, te digo, en los otros 4 casos, digamos que en ningún momento se va a romper el movimiento continuo, ¿sale? Pero aquí, por ejemplo, ¿sale? Si hay un momento dado en el que esto sigue avanzando hacia acá, va a haber un punto en el que, ¿qué? En donde el deslizante llegue al de revoluta, ¿no? Exactamente, va a haber un punto en el que conecten acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Realmente eso me permite movimiento continuo como el primero? Pues en ese caso no. Sí, no, se va a detener en un punto, ¿no? Exactamente, se va a detener en un punto. ¿Estamos de acuerdo? Que es en este caso, en teoría, cuando este sistema o esta barra, perdón, en teoría se alinee con esta, ¿cierto? O sea, hay un momento en el que esta más larga, se va a alinear con esta, ¿cierto? ¿Ok? Y entonces, en este sentido, ¿qué es lo que va a suceder con el mecanismo? O sea, esto va a estar así, ¿no? O sea, si se dan cuenta que se van a alinear en un momento dado. O sea, conforme este viene, ¿qué es lo que va a suceder con este? Este se va a abrir y este se va a cerrar, ¿cierto? Pero hay un momento en el que van a llegar y van a colindar así, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, ¿podrá continuar su movimiento hacia afuera? ¿Hacia acá? No, ya no podría. ¿Por qué no? Acuérdense que el hecho de que esté a tierra no quiere decir que hay un ente ahí físico, es solamente mi punto fijo. Es, por ejemplo, este. Este va a acomodar una posición así. O sea, en teoría estaría invadiendo ¿a quién? A la Tierra. Pues la Tierra no quiere decir que ahí esté un ente físico, insisto, ahí como una pared. No, o sea, solamente representa los límites de movilidad de mi sistema. Entonces, ¿puede continuar su movimiento, sí o no? O sea, se alinea. Pero yo sigo rotando, por ejemplo, hacia allá. ¿Puedo hacerlo? También en el que es prismático incluye uno de revoluta. ¿En cuál prismático, perdón? ¿Este? Sí, 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 porque sí, aquí está. Si no, no pude haber hecho esto. Ah, pues entonces yo creo que sí, sí podría. No, no, sí lo permite, sí permite movimiento continuo. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a pasar aquí. De hecho, hay un momento en el que va a presentar la misma posición, ¿sí o no? Pero opuesta, algo así, respecto de la Tierra, como en este caso, ¿no? Como en el primero, ¿cierto? O sea, ¿quién es el plano de referencia de esto? La Tierra, para ambos casos, ¿cierto? Sí, Sí. Ahora, muy bien. Entonces ya vimos que la primera inversión cinemática sí tiene
o permite en este caso movimiento, bueno, o sea, movimiento relativo y movimiento continuo, por decirlo de alguna forma, ¿sale? Ahora, después vamos con el C, ¿sale? En el C, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sale? Ahora fijo este punto y fijo a quién? Al punto de revoluta. Este está fijo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este puede desplazarse y este también puede desplazarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿quién es el eslabón a tierra? Ahora, Sería P. sería P, exactamente, sería toda esta barra, ¿no? Toda esta barra va a ser a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, el prisma tiene una cuestión interesante y es que va a quedarse siempre ¿qué? Fijo. Fijo, exactamente. A diferencia de los dos casos anteriores, aquí el prisma va a mantenerse fijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta sería, si en este caso el movimiento se inicia, por ejemplo, hipotéticamente, agarro y defino aquí mi ángulo, ¿sale? Y después hago esto, ¿sale? En este caso, esta barra, ¿sale? Puede ir avanzando hacia acá, ¿cierto? O sea, va a empezar a cerrar en este caso, o dicho de otra forma, que se entienda, va a empezar a llevar una trayectoria de este tipo, ¿cierto? Y después va hacia acá. ¿Sí lo ven? Este se mantiene fijo, ¿eh? ¿Sale? ¿Qué es lo único que hizo? Cambió su No. rotación, ¿cierto? O sea, rota, nada más. Porque sí tiene capacidad de rotar. Lo que no tiene la capacidad es de qué? De deslizarse. Me refiero al prisma, ¿eh? ¿Sale? Porque la barra sí avanza sobre él. ¿Estamos de acuerdo? La barra sí puede avanzar sobre él. ¿Estamos de acuerdo? Pero el prisma está fijo y solamente se le permite rotación. Ahora, la pregunta sería, en este caso, y entendiendo lo del otro caso, ¿sale? ¿Podrá haber un momento dado en el que llegue a la misma condición donde básicamente yo encuentre un sistema de esta forma? Dice que el prisma sí puede rotar, ¿no? Sí, el prisma sí rota. Porque ¿quién es el que le da la orientación al prisma? Ese. Su orientación del prisma, ¿sale? O en este caso del deslizante depende de ese, no depende de P. Entonces, ¿podría yo llegar a una posición así? Pues sí, sí se ve que puede llegar. ¿Sí se ve o sí se puede? Sí se puede. No, sí puede. ¿Estamos de Sí se acuerdo? puede. Ahora, cuál es la relación, una vez más, que tiene con los otros dos casos? Que el eslabón de tierra es que, ¿Es un plano de referencia? De no simetría, tanto ¿no? un plano es un plano de simetría, exactamente, porque lo que, o sea, respecto de P, o sea, funciona como un espejo, como un mirror, ¿no? Entonces, todo lo que sucede abajo se reproduce igualmente arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, finalmente tenemos el caso de D. Ahora, en D, ¿qué está fijo? Eh, Sería el de revoluta, ¿no? Ok, el de revoluta, y aparte, él corre sobre ¿quién? Sobre tierra. So- ¿Sí lo ven? Ok, entonces, en este caso, la configuración es muy parecida a la de la, salvo por la diferencia, evidentemente, de los puntos a tierra, porque el punto de tierra ahora ya no está aquí, está acá. La pregunta sería, ¿cómo sería la inversión cinemática de este? O dicho de otra forma, la inversión, digamos, de este mecanismo respecto de la tierra con respecto de este.
O sea, esta representación que estoy haciendo, ¿cómo sería respecto de esto? Recordando que este era así. Es que en el D sí se puede mover el eslabón P, ¿no? El eslabón P, sí, también en el A, ¿no? O sea, el eslabón se mueve, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Lo que sucede aquí es que ahora ya no fijo el punto de rotación en la parte izquierda, ¿no? Es decir, este punto ya no está fijo, ahora es flotante. Entonces, por lo tanto, puede que desplazarse. Porque él no se va a desplazar, ¿eh? Él está fijo. Entonces, ¿cómo es esa posición respecto de esta? O dicho de otra forma, ¿cómo son sus posiciones invertidas de ambos? Podría ser que se mueva hacia la derecha. ¿Se mueve a la derecha? Sí. Bueno, pero ¿se mueve a la derecha quién? ¿Ese te refieres? Pues todo el sistema, en lugar de moverse hacia abajo, se mueve a la derecha. Hacia abajo. Pero bueno, yo estoy comparando con A. A tampoco, o sea, no sé si te refieres hacia abajo a esto. Sí, sí. Bueno, en este caso, este, más que moverse a la derecha, se movería a la izquierda, ¿no? Porque en este caso, la longitud de S está comprendida hasta acá, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, decíamos que había una condición, y es que cuando se alinea completamente respecto o está completamente alineado el sistema, aquí obtenemos una relación, y es que, ¿qué? Que S va a ser igual a ¿qué? A L más P. L más P, exactamente. La pregunta sería, ¿aquí qué sucede? Acuérdense que esto está restringiendo que pueda rotar, ¿eh? Aquí sí podía rotar, aquí podía rotar, ¿vale? Aquí no puede rotar. Entonces, ¿cómo se mueve ese? ¿Cómo se mueve ese? Linealmente. ¿Qué tienen en común? Mm, igual si este se moviera, si ese se moviera hacia se alinearían, ¿no? Como que se sobrepondría. Exactamente, es decir, obedece este mismo principio, ¿no? Así es, sí. Por lo tanto, entonces, quiere decir que en un momento dado voy a ver esto también, la misma, la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, todos permiten movimiento relativo y movimiento continuo. Bueno, de hecho, ya hemos platicado, ¿no? Movimiento relativo quiere decir que hay continuidad de movimiento, ¿no? Ahora, esto es interesante porque en los mecanismos de estos cuatro mecanismos que vemos de cuatro barras, ¿sale? Ya hemos dicho que esta era la implementación básica de lo que viene siendo un motor de combustión interna. Pero la realidad es que los cuatro son sistemas que se utilizan en motores de combustión interna, ¿sale? Quizá el más conocido es este, pero estos también se llegan a utilizar en otras aplicaciones de motores de combustión interna, por ejemplo, para algunas otras funciones como pueden ser algunas podadoras, por ejemplo, ¿sale? Motocicletas también, ¿sale? ¿Ok?
Es más, por ejemplo, algunos de estos, por ejemplo, sale, bueno, hay diferentes motores, vaya, de lo que voy, sale. Pero bueno, o sea, se utilizan en diferentes configuraciones de motores de combustión interna. La función es la misma. O sea, la función principal es finalmente transformar el movimiento rotacional en movimiento lineal, pero finalmente por sus configuraciones cinemáticas la acción cambia. Entonces, por ejemplo, estos cuatro, perdón, pueden ser conceptos, por ejemplo, para la cinemática de un motor de combustión interna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, insisto, una vez más vemos, ¿no? La relación, existe esa teoría de diseño conceptual con la parte analítica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el diseño analítico. Esto finalmente viene siendo diseño analítico. ¿Sale? Ahora, en este caso, aquí, sin querer, hemos visto otro tema, o un tema, perdón, que se basa precisamente también en la parte de las configuraciones, ¿sale? Ahora, para entender esto un poquito más, ¿sale? Sabemos o vamos bueno, vamos a entrar un poquito más en contexto, y es que sabemos que los sistemas de 4 barras siempre van a tener 2 configuraciones básicas. Ya las vimos sobre todo con los de configuración abierta, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no nos referimos a una inversión cinemática. Vemos en qué se basa la inversión cinemática, ¿sale? Pero cada inversión cinemática tiene, y sobre todo, insisto, en los sistemas de biela manivela, biela, corredera, disculpen, este, tienen una especie de espejo con respecto a que se reproduce finalmente el fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esas configuraciones, esas básicamente, o dicho de otra manera, esas 2 posiciones obedecen a 2 configuraciones diferentes. Lo que sucede es que los sistemas de cadena abierta pueden pasar de esa configuración a la otra sin problema. Los de cadena cerrada no pueden hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo planteamos desde la perspectiva del movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos ¿sale? Este sistema, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, la inversión, por ejemplo, que permitiría, si yo pudiera, digamos, modificar o cambiar la posición completa de los eslabones, finalmente sería la misma. O sea, sería prácticamente un espejo de lo que hay por encima, ¿cierto? O sea, esto lo puede hacer el mecanismo. El problema es que no lo va a hacer por movimiento propio. Yo tengo que lograr esa configuración de alguna otra manera. Entonces, estas son las 2 configuraciones a las que nos referimos, ¿sale? Ahora, esas 2 configuraciones, ¿sale? Se conocen como posición base, ¿sale? Y posición invertida, por decirlo de alguna forma, ¿ok? En este sentido, ese concepto de inversión, ¿sale? Que insisto, es mucho más claro en el caso de los mecanismos de 4 barras cerrados, se conocen como inversiones geométricas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Donde en este caso tenemos un plano de referencia sobre el que lo que sucede arriba se reproduce por debajo, ¿sale? En el caso, insisto, de los mecanismos de 4 barras abiertos, alineados o centrados, que es su nombre, ellos precisamente tienen la capacidad de pasar por esa condición de punto medio, ¿no sale? O punto de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Que es precisamente lo que puede hacer el paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el paralelogramo es el clásico, ¿sale? Pero también los sistemas de barras como estos, ¿no? Los centrados, por ejemplo, de cadena abierta también pueden hacer eso, ¿sale? Tienen punto medio, que tienen la capacidad de pasar a través de su posición base a su inversión geométrica. ¿Estamos de acuerdo? Pero la mayoría de los sistemas de 4 barras con movimiento relativo, ¿sale? Cerrados, no lo pueden hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ende, ¿sale? Insisto, se plantea ese concepto de la denominada inversión geométrica, ¿sale? De hecho, se sabe específicamente, ya lo habíamos platicado, que no era posible pasar de una inversión a otra sin pasar por un punto de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como estos mecanismos, como los 3 clásicos Grashow, ¿sale? No tienen esa condición, o sea, no tienen esa capacidad, entonces, para lograrlo, tengo que hacer otro tipo de cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Pero básicamente esa inversión que se da, ¿sale? Ese espejo que se genera es la inversión geométrica. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, de alguna forma es una reproducción de lo que sucede arriba, ¿sale? Pero como todo se maneja en términos de un sistema cartesiano, entonces simplemente se tiene que definir ese sistema cartesiano de base. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en todos los eslabonamientos Grashof de 4 barras, siempre van a existir 2 secciones de movimiento posibles que solo pueden obtenerse desconectando físicamente la junta entre los eslabones acopladores y seguidores.
Estamos de acuerdo, eso ya también lo hemos comentado, es decir, no se puede pasar por movimiento mismo, o sea, el mecanismo por sí solo no puede pasar a través de esa condición de punto de cambio, ¿sale? Y entonces, para lograrlo físicamente, ¿qué es lo que debo de hacer? Separarlos, ¿sale? E invertirlos y volverlos a conectar. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces es así como físicamente yo podría pasar de esa condición base a esa condición, o esa inversión geométrica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en estos casos, o estos casos normalmente reciben el nombre de circuitos separados. ¿Estamos de acuerdo? Es un punto interesante porque después se va a relacionar con otro concepto que vamos a ver para las ecuaciones. ¿Sale? Y en este caso, un método adecuado para determinar los circuitos que se presentan en un mecanismo es básicamente el empleo del método gráfico. Pero en este caso, este método, o sea, el método gráfico en mecanismos, necesita forzosamente del diagrama cinemático y ese evidentemente debe de estar a escala. ¿Estamos de acuerdo? Porque las proporcionalidades son importantes precisamente para poder determinar esa condición de movilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este sentido, ¿cómo se pueden observar ese tipo de movimientos? Bueno, el mecanismo clásico que se llega a utilizar, sale en el análisis gráfico de los mecanismos, se basa en este caso en reproducir específicamente el eslabón, en este caso, de acoplado, ¿sale? Bueno, en este caso, en este ejercicio específicamente, tendríamos que el eslabón acoplador sería P, sería el que tiene el punto P. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por ejemplo, aquí puede surgir una cuestión interesante, y es que en este caso, para esta configuración en base, ¿sale? Yo puedo trazar los puntos de trayectoria estamos de acuerdo, a través del método gráfico. ¿Cómo puedo hacerlo? Insisto, reproduciendo este específicamente, ¿sale? ¿Ok? Ahora, en este sentido, ¿cómo se hace el método gráfico? Bueno, se plantea dos aspectos fundamentales. El primero es considerar que el circuito que ustedes rompen el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se habla de circuitos separados. ¿Sale? Ahora, en este sentido, nosotros sabemos que si únicamente analizáramos la trayectoria de lo que viene siendo A como tal, variando en su rotación, perdón, nos va a trazar ¿qué? Una circunferencia. Una circunferencia, exactamente. ¿Sale? Pero a su vez, ¿sale? Desde la perspectiva de B, ¿sale? También podemos trazar y podemos hacer exactamente lo mismo con D, ¿cierto? O sea, en este caso, esa misma circunferencia que sería esta que tenemos por acá, ¿cierto? Ahora, en este caso, tanto el punto C como D, ¿sale? Yo puedo trazar esos dos círculos, pero esos dos círculos siempre se van a generar, ¿están de acuerdo? Porque finalmente son posibles trayectorias que puede llevar a cabo, en este caso, el eslabón desconectado. Acuérdense, estamos considerando que es desconectado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso me generaría, insisto, un círculo por acá, ¿ok? Y otro círculo por acá, ¿ok? Digo, a grosso modo, ¿eh? Porque no lo estamos haciendo a escala, ¿no? ¿Sale? Ahora, en este caso, ¿sale? Podemos notar que para la posición base que nosotros tenemos, es evidente que el eslabón, en este caso acoplador, sí puede estar conectado a ambos, porque finalmente la posición lo muestra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, ¿cómo se utiliza el método gráfico precisamente para proyectar esta parte? Bueno, nosotros habíamos comentado que casi siempre en un eslabón, por ejemplo, de 4 barras cerrado, ¿sale? Y contemplando, por ejemplo, la presencia de un punto cualquiera dentro del mismo, siempre las trayectorias de P van a ser las más complejas, ¿sale? Ahora, el método gráfico, ¿sale? Es mucho más eficiente para trazar las líneas de trayectoria que a lo mejor algunos métodos analíticos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se debe finalmente a esto. Y es que si yo quisiera, por ejemplo, trazar los puntos de P, ¿sale? En este caso, los puntos de trayectoria de P, yo puedo hacer, por ejemplo, a través de una hoja, no sé si algunos de ustedes llegaron a trabajar lo que viene siendo este papel como tipo transfer que se utilizaba en dibujo para calcar luego, que era como transparente. Ah, ¿Sí, sí, sí lo profe. ubican más o menos? ¿Sí? Sí, como Ok, los albanenes y todo eso, ¿no? exactamente, exactamente, ¿no?
Ahora, en este sentido, en una hoja, por ejemplo, esto de hecho se llama método gráfico porque, bueno, en teoría se hace en respirador y toda la onda, ¿no? ¿Sale? Digo, no es imperativo, ¿no? Pero básicamente, mientras ustedes tengan una hoja, ustedes en una hoja pueden plantear, por ejemplo, su circuito base, ¿sale? O sea, su mecanismo de base, ¿cómo está? ¿Sale? Y entonces, en este caso, esto es interesante porque también no lo había mencionado. Estas trayectorias en teoría que va a seguir el mecanismo, ¿sale? O sea, finalmente también son trayectorias que en su momento pudiera seguir también su inversión geométrica. No sé si más o menos se entiende esa parte. O sea, recuerden que en este caso, por ejemplo, como están conectados, ¿sale? Por su configuración misma, ¿sale? No puedo en este caso lograr que rote completamente, pero por sí solo, o sea, si no estuviera conectado, sí llevaría a cabo un círculo completo. Es decir, de toda esa trayectoria, ¿sale? O sea, o dicho de otra manera, de ese círculo que él está formando, hay una cierta sección que es la que va a representar las trayectorias que él lleva a cabo para esa configuración en específico. Pero otra sección del círculo, que formaría en este caso cada uno de los eslabones, representarían esa otra parte de movilidad rotacional para esa inversión geométrica del mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente, esto representaría todo el esquema posible o completo de movilidad que puede tener el eslabón, ¿sale? O sea, incluyen tanto el de la posición base como el de su inversión geométrica, ¿sale? Ahora, entonces, con estos papeles, por ejemplo, ustedes pueden pintar ¿sale? Y generar lo que vienen siendo las trayectorias para los dos eslabones, tanto el de entrada como el de salida. Y luego, en este papel como transparente, ¿no? Como este compañero el Valene, ustedes pueden dibujar, en este caso, o reproducir el eslabón acoplado. ¿Estamos de acuerdo? Con todo y su punto P. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que ya lo tienen, ¿sale? Esa hoja donde está ese eslabón, ¿sale? Pueden recortarla, ¿sale? O simplemente separarla. Pero la idea es que la hoja sobre la que está en este caso reproducido el eslabón, ¿sale? De acoplador, ¿ok? Se coloque sobre las trayectorias que llevan a cabo cada uno de los eslabones que lo conectan, o sea, el de entrada y el de salida. Y entonces, ustedes se posicionan en la base, o sea, en esto, y después empiezan a mover al eslabón acoplador, ¿sale? Siempre buscando que los dos puntos de contacto siempre se mantengan unidos con las trayectorias circulares que forman tanto, en este caso, A como C. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en ese contexto, ¿sale? ¿Ok? Podemos entonces trazar, ¿ok? Los movimientos que van a llevar a cabo, no necesariamente solo el punto P, sino también el punto D y el punto C, considerando que en su momento, ¿sale? Todo el elemento está unido. No sé más o menos se entiende esa parte. O sea, el eslabón que contiene a P lo vamos a mover sobre las dos circunferencias, siempre cuidando que se mantengan las dos. Sí, 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 sí. Siempre que se mantenga, ¿qué, perdón? Le decía que siempre, o sea, ese eslabón siempre debe mantener pues la posición de tocando las dos circunferencias, ¿no? Porque se supone que estaría Esa- tocando a C y a D. Exactamente, porque siempre van a estar conectados. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acuérdense que esas trayectorias, esta trayectoria, ¿sale? O sea, este círculo que yo estoy generando es el círculo de B respecto de D, o de B a D en términos de C. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta trayectoria que se forma, que es la que estaría yo representando aquí, ¿realmente de quién es? Este círculo. Ese es el, le iba a decir que era el de P, pero es el No es el de P, pero es el del eslabón acoplado. O sea, esta trayectoria que se está formando aquí, esta, ¿sale? Es la trayectoria del eslabón acoplado. Siempre manteniendo en este caso el contacto, porque conforme nosotros vayamos desplazando en este caso esto, ¿sale?
por ejemplo, va a haber un punto, voy a tratar de reproducirlo, en el que el eslabón a lo mejor hace esto. Bueno, de hecho no sería así, perdón. O sea, voy a dibujar. Lo más correcto sería que a lo mejor, o sea, está así. Y como este es más pequeño, ¿sale? Entonces va a avanzar más rápido aquí. Por ejemplo, a lo mejor tenemos una posición así. Ujú. O sea, porque finalmente lo mueven completo. Hagan de cuenta como si estuvieran jugando a la Ouija, ¿no? Están ahí moviendo uno y siempre tratan de mantener el contacto con ellos. Ahora, lo interesante de esto es que si ustedes garantizan eso, inconscientemente van a notar que el eslabón acoplador empieza a hacer movimientos específicos, ¿sale? Entonces les digo que es como la Wii, ¿sale? O sea, se van a empezar a ustedes a dar cuenta, ah, caramba, mira, pues es que para que pueda mantener esto, entonces él tiene que rotar, ¿no? Y entonces empieza a trazar estas trayectorias que vemos aquí, estas que se ven acá, ¿estamos de acuerdo? Poco a poco va trazando esas trayectorias, ¿estamos de acuerdo? Ahora, estas trayectorias finalmente representan, y al menos en este contexto, la posición original de este mecanismo, ¿sale? O sea, me refiero a la configuración inicial o configuración base que nosotros tenemos. Pero insisto, hay un momento dado en el que estos mismos movimientos, ¿sale? Y ustedes se van a dar cuenta, va a haber un momento dado en el que el mecanismo, ¿sale? Ya no van a poderlo, por ejemplo, o por decirlo de alguna forma, a lo mejor en este caso, ya no alcanza, o sea, da la rotación aquí, ¿sale? Pero a la hora de que busca lograr la rotación acá, ¿sale? Ya no la hace completa, ¿sale? Es decir, empezamos a ver, por ejemplo, movimientos como estos, ¿no? O como este, ¿no? O sea, esos movimientos solitos, ustedes los van a ir trazando, mientras siempre y cuando respeten esa configuración. ¿Estamos de acuerdo? Lo interesante de esta parte es que finalmente, ¿sí? A través del método gráfico, se pueden encontrar, por ejemplo, las configuraciones base, ¿sale? Ahora, en este sentido, aquí ya, bueno, está de alguna forma más desarrollado, ¿sale? Y se generan estos dos arcos, ¿sale? Que estamos viendo aquí, que son los dos arcos colindantes, ¿sale? De los movimientos, por ejemplo, que haría, en este caso, este D, ¿sale? Porque aquí viene la parte interesante. Estos arcos de D, ¿sale? Que se forman aquí, son los que se están formando respecto de A. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el punto de observación es importante, ¿sale? Y estos que se forman aquí son respecto de B. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, esto es contemplando, insisto, que por ejemplo solamente estuviera conectado con D, porque finalmente, si nosotros también evaluamos esa parte, o sea, finalmente siempre mantener el contacto, ¿sale? Como les digo, va a haber un momento en el que nos vamos a dar cuenta que ya no hace contacto. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que para poder pasar a esa otra configuración que tenemos que hacer, separarlos. Entonces, lo que se plantea muchas veces para observar esos puntos de separación es contemplar que esto se separa o se rompe el lazo que existe aquí, ¿ok? Y entonces ustedes simplemente desplazan, en este caso, el eslabón acoplador, perdón, únicamente a lo largo de la circunferencia, pero como no está conectado con este, porque ustedes ya rompieron esa relación, entonces en teoría nunca va a rotarse. O sea, simplemente va a mantener su posición, ¿sale? Y va a seguir girando. Entonces solito les va a generar esta otra configuración. ¿Sale? Y nos vamos a dar cuenta que en un momento dado va a volver a conectar con el círculo que hacía a sí mismo respecto de B, ¿sale? Ese punto donde conecta es el punto, ¿sale? De la posición de ese mismo eslabón, pero para su configuración invertida, para su inversión geométrica, que es lo que vemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y precisamente por eso lo representan. De hecho, aquí observamos, por ejemplo, este triángulo que se genera, ¿sale? A partir de esta configuración, ¿sale? Y es evidente que esta línea que se está formando aquí, ¿qué sería?
Si ya fuera la inversión. Sí, no, o sea, ya se acabó porque ya la encontramos, ya está abajo, está de prima. Entonces eso sería como la Tierra, ¿no? No, la Tierra es esta. No, esa no es la Tierra. ¿Qué sería? Comentábamos que que no sucede con los sistemas de 4 barras cerradas y que sí sucede con los de barra abierta. Que se invierten geométricamente. Exactamente, que solitos pueden lograr su inversión geométrica. ¿Por qué? Porque en este caso, el eslabón a tierra es normalmente el plano de simetría. O sea, están colineales, pero aquí no son colineales, ¿sale? Entonces, este que tenemos aquí es ese plano de simetría que representa, o es la referencia, perdón, para ubicar la inversión geométrica. ¿Estamos de acuerdo? No sé si más o menos se entiende esa parte. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Ok, voy a borrar acá. Ok, Pues ahora, ¿sí, más o menos? ¿Sí se entendió esa parte? sí se O sea, entendió, pero ajá. porque este plano, por ejemplo, no, puede cambiar y depende, perdón, de la configuración base, ¿eh? O sea, este plano, pues esta línea, ¿sale? Que se genera, depende de la configuración base que ustedes tengan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la configuración base tiene un efecto directo sobre esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque la inversión geométrica se obtiene a partir de la configuración base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el concepto importante. Ahora sí, ¿qué quería comentar, compañero? Perdón. No, pues era con respecto a eso, pero ya resolvió la duda. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, en este caso, este es el método gráfico. Digo, no vamos a abordar mucho en el método gráfico porque requiere finalmente uso de escuadras y cuestiones así, ¿sale? Y bueno, hacer un ejercicio luego, pues sí es tardado porque pues, hay que estar haciendo un montón de proyecciones, ¿no? ¿Sale? Pero es importante entenderlo porque, insisto, es mucho más fácil desde el punto de vista práctico entender, creo, el concepto de inversión geométrica y su naturaleza que a lo mejor directamente desde el punto de vista analítico. Ahora, en este caso, bueno, como se menciona aquí, pues normalmente utiliza mucho, hace uso evidentemente de escuadras, etcétera, ¿sale? Y una parte interesante del método gráfico es que también puede utilizarse para determinar desplazamientos, velocidades e incluso aceleraciones de un mecanismo. El problema es que no es muy recomendado, insisto, porque requiere, perdón, de un trabajo excesivo, ¿sale? Para evaluar muchas posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque, insisto, la posición base influye en los resultados de su inversión geométrica. Entonces, si nosotros hacemos variar, por ejemplo, el ángulo, o sea, cuando yo te doy, o sea, puede ser incluso, esto es interesante, o sea, puede ser las mismas dimensiones del mecanismo. Lo único que les cambio, por ejemplo, o lo único que cambia es el ángulo de entrada, o sea, la posición base. ¿Estamos de acuerdo? Pues las longitudes son exactamente iguales. ¿Tal? Bueno, esa configuración base, o sea, solo cambiar el ángulo, ya contempla una nueva posición. Y por ende, el análisis tiene que volver a hacerse. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese es el gran problema. ¿Ok? Por eso les digo, depende de la posición base. Entonces, cuando se necesita analizar una gran cantidad de posiciones iniciales, pues el método ya no funciona. Se vuelve muy complicado. O no tanto complicado, sino que se vuelve talachudo, pero en exceso talachudo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, adicional a esta parte, sale, bueno, y también retomando lo que viene siendo el concepto de acoplador, sale, en este caso, pues sabemos, ¿no? Evidentemente que el elemento acoplador es el más importante en cualquier mecanismo, ya que es el que realiza, en este caso, el movimiento más complejo. ¿Ok? De hecho, como comentábamos, si este grado se incrementa, el grado de curvatura generado es más alto.
donde el grado es la potencia más alta de cualquier término de su ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Esto es interesante, ¿sale? Ahora, a partir de esto se puede entonces decir que un sistema biela-manivela de 4 barras tendrá por lo general curvas de acoplador de 4 o de cuarto grado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la relación inmediata, ¿sale? Ahora, en este caso tenemos una expresión, es la de Wender-Lynch, ¿sale? Que donde deriva una expresión para determinar el grado más alto posible, m, de una curvatura de acoplado con n eslabones unidos por juntas de revoluta. O sea, es una condición muy específica. Entonces, en este caso tenemos que m va a ser igual a 2 por 3 que está elevada a n entre 2 menos 1, donde n es el número de eslabones unidas por junta de revoluta. Estamos de acuerdo, y eso nos determina el grado de un sistema. Por ejemplo, si tenemos 4 eslabones, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Calcúlenlo para 4 eslabones. Profe, hay una duda. ¿Es n sobre 2 menos 1 o n sobre 2 menos 1? Es 2 O sea, menos 1. n sobre Sí, 2 es un término, ¿no? sí, sí, pero 2 menos 1. Sí, sí, está correcto. Sí, déjame verificar, ¿eh? A lo mejor ahí yo cometí un error. Sí. Sí, a lo mejor se me voló por ahí el número, pero yo me acuerdo que sí es 2 menos 1, ¿eh? Sí, sí está correcto, compañeros. Profesor, había dicho que el grado pertenece a la potencia más grande de qué, disculpe, es que no. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí, perdón, ¿otra vez? Que el grado del mecanismo depende de qué, disculpe. Eslabones, del número de eslabones. O sea, ¿Y porque no, si sería el o sea, grado de libertad? no, 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 no. Es el grado, en este caso, de curvatura, que es lo que se le llama. Grado de curvatura. El grado de curvatura más alto. Porque los grados de libertad son F. Aquí estamos hablando de M. Entonces, m es el grado de la... De la curvatura. pues, Sí, ay, perdón, ¿eh? Matemáticamente me da 6, considerando que n es igual a 4. No, entonces está mal. Porque, o sea, lo que hiciste fue, sacaste N, o sea, tienes N y después eso entre 2 menos 1, eso es lo que comentabas, ¿no? Ajá, que si era No, n no, no, entre no. 2 y después menos 1, o Ajá, es... no, es N entre 2 menos 1. Ah, ya es que ahí estaba mi confusión. A Sí, ver, sí, déjenme. sí, sí. A ver, si quieren lo corrijo para que no haya problema. Este, no les quede duda en ese sentido. Un momentito.
Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Perdón. ¿Vale? Sí, sí, sí. Porque lo que hiciste fue n sobre 2 menos 1, por eso no te sonaba lógico. Entonces, ¿cómo le resto a 2 menos 1? ¿Por qué no nada más me pone 1, no? ¿Te referías? Ajá, sí, exactamente a eso Sí, me no. refería. Sí, sí, no, 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 no. O sea, yo pensé que tenías una duda si estaba bien escrita la ecuación, ¿sale? Pero no, si está bien escrita, nada más que es n sobre 2 menos 1. Si ya- así le digo que me da 6, o sea, la ecuación subiendo en igual a, me da igual a 6. Para 4 barras. Ajá, si ahí le pone 4 entre 2, serían 2 menos 1, 1 y 3 a la 1, 3, por 2, 6. Ujú. Mm, Pero ahí ya, sí, sí, sí. No, pero sí está bien la expresión. La expresión es correcta. También me da 6. Sí, 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 tienen razón, sí da 6, pero sí la expresión es correcta. Sí, pero es de 4 barras, ¿no lo dijimos? ajá, sí, de 4 barras. Sí, 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 está bien. Porque acuérdense que son juntas de qué? Son de revoluta, ¿no? De revoluta. Y en el caso de la biela manivela, sale, específicamente acuérdense que el sistema biela manivela, ¿cuál es? O sea, el biela manivela, ¿cuál es? No es este. ¿Cuál es? Es el Es este. abierto, ¿no? Exactamente. Entonces, habla de elementos de revoluta unidos por juntas de revoluta. ¿Cuántos elementos tenemos? 3. 3, no 4. En este sí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso les da sexto grado, pero en este caso son 3, porque el de abajo no está unido por junta de revoluta. Ahora, ¿por qué? Bueno, esto es importante. ¿Por qué hablamos de la parte de curvaturas? Porque literalmente hablamos de cómo gira el mecanismo. Entonces, en este caso, las juntas prismáticas no permiten curvatura, porque se mueven sobre qué? Sobre un eje. Sobre líneas rectas. No pueden presentar curvatura. ¿Quiénes presentan curvatura en este caso, en un caso de un mecanismo? Por ejemplo, este va a presentar curvatura, ¿no? Sí, ¿Cierto? Ok. Y este presenta curvatura. Pero el de tierra, o sea, o dicho de otra forma, este elemento presenta curvatura. ese no, porque es el. Ujú. Entonces, n sería igual a 3. Pues sí, ¿no? ¿Cuántos están unidos por revoluta? Ah, o sea, ¿cuántos eslabones están unidos por la revolución? Son los que encerran, serían 2, ¿no? Por ejemplo, dice el compañero que serían 2. O sea, en este caso sería un valor negativo.
o más bien, perdón, sería 0, porque si son 2, los que están unidos por revoluta, es 1 menos 1, 3, 3 elevado a la 0, ¿cuánto les da? 1 multiplicado es 2. Entonces, 2 grados de libertad no corresponde a eso. ¿Cuántos realmente tenemos unidos por juntas de revoluta? Serían 3 eslabones. Son 3 eslabones. Entonces, Y 3 a la 1.5. no importa que el grado M dé muchos decimales. No escuché, compañero, perdón. Es que, por ejemplo, a mí el resultado de M ya me daría 3.41 y todavía más. Pero no sé si esté bien. 3.41. 3.4641. Ujú. Sí, o sea, porque contemplaste que son 3 eslabones, ¿no? Unidos con junta de revoluta. Ah, así es, sí. Sí, 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 o sea, es un cuarto grado. Igual, o sea, si lo calculan, por ejemplo, para el de 4 barras cerrado, ahí sí son los 4. Y entonces tendrían un sexto grado, ¿sabes? Entonces por eso se dice que es de cuarto grado. O sea, el cuarto o forma, perdón, curvas del acoplador, perdón, serán de cuarto grado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces realmente es una expresión, digamos, general, ¿no? Que se utiliza en este caso para definir el grado de curvatura que puede tener un mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, los de 4 barras cerrados específicamente forman perdón, tienen de sexto grado, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? O su grado específicamente es de sexto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, bueno, a mí nada más me quedó. Es que no le entendí muy bien a qué se refiere con grado de curva. O sea, ¿qué representa en el eslabón? No, no te escuché, compañero, te cortaste mucho. Perdón, profe, ¿ya me escucha? A ver, un poquito mejor. ¿Qué pasó? Eh, Le decía que no entendí muy bien la parte donde. O sea, ¿qué se refiere con la curvatura en el mecanismo? El grado de curvatura. O sea, El grado, el grado de curvatura, o sea, los movimientos que va a hacer finalmente el eslabón acoplador, ok, ok. ¿sale? O sea, como comentábamos, o sea, el eslabón acoplador es el que forma las curvas más complejas. Entonces, en ese sentido, el grado de curvatura, sobre todo se va a ver influenciado por el grado de curvatura más bien representa en este caso la complejidad de las curvas que va a generar el mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, evidentemente, un mecanismo de 4 barras, cerrado específicamente, presenta mayor complejidad en sus curvaturas del de uno de de 4 barras, perdón, abierto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los movimientos que lleva a cabo, en este caso, el eslabón acoplador, son más complejos en el de 4 barras cerrado que en el de 4 barras abierto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es a lo que se refiere el grado de curvatura. O sea, físicamente hablando. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok, ahora, bueno, en general en esta parte sale, se puede establecer o se sabe más bien, perdón, que algunos mecanismos pueden tener algo que se le llama o un fenómeno que se conoce como curvas degeneradas de grado bajo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, se sabe que el mecanismo de 4 barras en configuración de paralelogramo tiene curvas degeneradas en forma de círculos. ¿Sale? En este caso, recuerden que habíamos analizado el paralelogramo y esas a las curvas a las que se refiere. ¿Sale? Esas curvas circulares son las curvas degeneradas a las que él se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros observáramos un punto, por ejemplo, aquí, X, ¿sale? Estas curvas o las curvas que va a hacer este punto específicamente, ¿cómo van a ser respecto de los movimientos de rotación que generan el eslabón de entrada y el de salida?
siendo que es un paralelogramo. Pues son curvas circulares. Son curvas circulares. Eso es a lo que se refiere con eso, de las curvas degeneradas en formas de círculos. ¿Estamos de acuerdo? Es finalmente la ubicación en el eslabón acoplado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por lo tanto, se dice que en este caso los mecanismos que poseen uno o más eslabones acopladores flotantes generan curvas de acoplador cerradas. ¿Estamos de acuerdo? O en este sentido, todos los sistemas Grashof tienden a generar este tipo de curvas acopladoras cerradas. Ahora, en este caso tenemos la figura siguiente, ¿sale? Donde en este caso tenemos un mecanismo cerrado, o sea, un sistema de barra cerrada específicamente, pero donde el acoplador específicamente es un acoplador extendido, ya que contempla una gran cantidad de puntos y cada uno puede generar una curva diferente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una de las cuestiones de por qué el eslabón acoplador es tan complejo, ¿sale? O sea, P representa un punto cualquiera, ¿ok? Por lo tanto, si yo tuviera un eslabón acoplador como este que presento aquí, cada uno sale solo por la distancia que finalmente ocupa respecto de mi referencia, va a generar curvas acopladoras distintas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, más allá de únicamente el número de eslabones, ¿sale? La posición misma también define un tipo de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, se sabe que estas curvas, o sea, todas las posibles curvas que se pueden generar, van a permitir definir los movimientos de trayectoria, pero estas no son en sí la solución al problema de generación de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante, ya que en este caso, tanto la capacidad u orientación de una línea en el acoplador no se describe por la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este sentido, la trayectoria, ¿sale? No permite definir específicamente esa línea que representa o línea de contacto del acoplador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? O sea, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, no sé si recuerdan que habíamos visto que había dos tipos de mecanismos. O sea, bueno, clasificamos los mecanismos y había unos que eran generadores de movimiento y otros de generador de trayectoria. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, Ok. Entonces, a lo que se refiere específicamente es que esta parte, o sea, este caso específico, nos va a permitir definir las trayectorias, pero no es el mecanismo para definir en este caso su movimiento, ya que en este movimiento hablamos de la orientación o posición de ese punto acoplador para cada uno de los parámetros de entrada que yo esté generando. Eso es a lo que se refiere esta expresión específicamente. ¿Sale? Ahora, más allá de esto, sabemos que las curvas del acoplador de un mecanismo de 4 barras pueden ser de diferentes formas y por tanto pueden clasificarse basado en eso. Ahora, si bien el número es muy grande, sale en términos de la clasificación que puede existir, hay dos características importantes que se deben de ubicar en todas estas y es lo que viene siendo la cúspide y la crunoda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es la cúspide y qué es la cronada? Bueno, la cúspide es una forma puntiaguda en la curva que tiene la propiedad de presentar una velocidad instantánea de cero. Esto es bastante interesante porque esto lo vamos a ver más adelante con las levas. ¿Estamos de acuerdo? Pero la aceleración de la cúspide no es cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, la curva con cúspide más común se conoce como curva cicloide, que es un tipo de movimiento que se da en las levas, el movimiento cicloide, ¿sale? O cicloidal, ¿estamos de acuerdo? Donde se dice que un punto en el borde de una rueda sin deslizamiento, con rodamiento, ¿sale? O sea, no hay deslizamiento, pero sí hay rodamiento, o sea, puede girar, ¿sale? Puro, en este caso, se desplaza a lo largo de una superficie plana. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Lo que estamos presentando en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, contemplamos en este caso una rueda, ¿ok? Cuyo centro en este caso es cero, ¿ok? Y analizamos cada posición. En este caso se hace una especie de mapeado o subdivisión de en cuadrantes de lo que viene siendo nuestro círculo. Y para cada posición de contacto voy analizando, ¿sale? La posición de un punto específico, en este caso de este. No sé si más o menos se alcance a ver. Entonces, conforme él va para acá, este punto va a ir haciendo esto, ¿sale? Hasta que llega a esta posición 6, donde básicamente el 6 ahora está
abajo. Y entonces esta sería la posición donde está mi punto para la posición 6. Este es mi punto de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, las cúspides son precisamente estas terminaciones, por eso pongo en forma puntiaguda. Estas terminaciones son específicamente las cúspides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Insisto, esto lo vamos a retomar después un poquito más con detalle en el caso de levas, porque insisto, las levas tienen aquí una cuestión. Y es que aquí viene a ser una situación interesante. Se dice que es una curva que tiene la propiedad de presentar una velocidad instantánea de cero, ¿sale? Pero se sabe que la aceleración en la cúspide no es cero. Cuando hablamos de la cúspide, ¿de qué punto estamos hablando? De este, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí, sí lo ven? Sí, ¿Sí? Entonces, aquí viene una cuestión interesante. O sea, dice la velocidad, una velocidad instantánea de cero. Ok, pero la aceleración en la cúspide no es cero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo d igual con cero, pero aceleración diferente de cero. ¿Cuál es el problema, digamos, desde el punto de vista fenomenológico, digamos, de esa condición que yo estoy analizando? que para que haya aceleración tiene que haber velocidad. No, pero más allá de eso, o sea, dice, la velocidad es cero, pero la aceleración no es cero. O sea, eso cinemáticamente, ¿cómo lo ven? Como que está, o sea, viene un movimiento y está frenando. Y llega a un punto donde ya la velocidad es cero, pero trae la inercia de la aceleración. Ujú, pero la velocidad es cero en ese punto, ¿ok? Pero nos dice que la aceleración no es cero. O sea, cuando ustedes determinan la aceleración, ¿qué es? Eh, Es la cambio de, derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero sí, si la velocidad es cero por ese punto, ¿qué derivan? pues el cero. Bueno, una constante. No que derivan, no hay nada, no pueden derivarlo, porque la velocidad es cero. O sea, la expresión, ¿sale? O sea, el resultado específicamente es cero. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto o el problema principal de esta parte. Digo, eso ya está resuelto, insisto, porque esto es un fenómeno que se va a presentar después con las levas, ¿ok? Pero en esencia el planteamiento, así como se da directamente, presenta esta disyuntiva. Y es, o sea, ¿cómo voy a tener la de la aceleración si la velocidad es cero? Pues es una constante. Entonces, en teoría, si la velocidad es cero, la aceleración, ¿cuánto debería de ser? También cero, ¿no? También cero. Ese es el punto, ese es el gran problema de este tipo de fenómenos. Insisto, eso ya está resuelto, pero es importante una vez ubicarlo, o esa problemática una vez irla teniendo, digamos, clara. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en ese caso eso representa la cúspide, ¿sale? Ahora, ¿qué es la crunoda? Bueno, la crunoda es un punto doble que se presenta donde la curva del acoplador se cruza a sí misma creando un lazo múltiple. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, ¿sale? Las pendientes tangentes en una crunoda dan al punto dos propiedades diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Y en este sentido, esas propiedades a lo mejor ahorita no se ven aquí, se van a ver un poquito más adelante, pero específicamente se establece que, o sea, cuando entrecruzan un punto, ¿sale? En este caso, esas dos condiciones, eh, pues ninguna de ellas es cero, ¿sale? O ninguna de las cuales va a ser cero, ¿sale? En contraste con la cúspide, ¿estamos de acuerdo? O sea, la cúspide vemos que sí puede dar cero, pero la crunoda no da cero, ¿estamos de acuerdo? Ahora, más allá de los conceptos específicos de lo que viene siendo la cronoda y la cúspide, ¿sale? Se sabe que las curvas de acoplador pueden presentar combinaciones de cúspides y crunodas. Ahora, en esta primera parte vemos algunos tipos clásicos, ¿sale? De curvas acopladoras que que se pueden ubicar, perdón, a partir de su forma, ¿sale? La primera viene siendo la pseudoelipse, ¿sale? La segunda es la que se conoce como habichuela, ¿sale? Después tenemos al plátano creciente, recta simple y recta doble. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Si nosotros analizamos cualquiera de esas 6, ¿ustedes observan que hay cúspides o crunodas? ¿O alguna tiene alguna de ellas? O sea, ¿qué es una cúspide? ¿Una qué? ¿Qué es una cúspide? ¿Qué dice ahí? Es una forma puntual, dice. Es una forma puntiaguda, es decir, debe ser una punta. ¿Cuál de ellas tiene una punta? Pues es que todas están redondeadas. ¿Tienen puntas entonces? No. No, ¿estamos de acuerdo? O sea, no tienen cúspide ni tienen crunoda, ¿sale? Ahora, esto es interesante porque estas curvas acopladoras no van a presentar esta problemática que tenemos aquí, ¿sale? Esa es la gran ventaja de ellas, porque finalmente el que haya un redondeo, ¿qué quiere decir? Que hay una zona transitoria, como comentaba el compañero, donde la velocidad va reduciéndose gradualmente, ¿sale? Pero no hay un punto, digamos, ¿cómo decirlo?, radical en el que se da el cambio. O sea, no se presenta esta condición, porque el punto representa eso. Es un cambio radical de un estado de velocidad. O sea, viene con una velocidad y de repente, ¡pum!, se para. Y de repente vuelve a tener velocidad ahora en dirección opuesta. ¿Sale? ¿Ok? Aquí no. Aquí, ¿qué sucede? Hay siempre un qué, un movimiento suave. ¿Sale? Entre más amplio sea, esa transición es más limpia. O por ejemplo, la creciente, ¿sale? Casi llega a una punta, ¿ok? Pero no es una punta. Entonces ahí la transición es un poquito más rápida. O sea, de repente va a presentar una desaceleración, va bajando la velocidad y luego vuelve a aumentar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero en esencia no se da esta condición en la que hay velocidad cero, pero sigue habiendo aceleración, porque finalmente la aceleración es continua. Ese es el gran problema. O sea, porque si esto sigue una secuencia, o sea, finalmente ustedes inician el movimiento, ¿sale? En teoría la aceleración es constante. O sea, no va a variar. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando llegan a ese punto, entonces se contradice el concepto porque hay una velocidad de cero. Entonces, pero no, porque yo sé que hay una aceleración. Hay una aceleración, como comentaba el compañero, es que sigue acelerándose, pero matemáticamente, ¿sale? Se genera una indeterminación. Estos tipos de curvaturas no generan esas indeterminaciones, ¿sale? Ahora, en este sentido, ¿sale? Pues también surgen las que sí realmente pueden llegar a presentar, en este caso, cúspides y crunodas, ¿sale? Entre las más conocidas, por ejemplo, tenemos la lágrima, que tiene una única cúspide, la cimitarra, ¿sale? Que tiene dos cúspides, la sombrilla, que tiene una cúspide, ¿sale? La triple cúspide, ¿ok? Literalmente, ¿sale? El 8 que tiene una crunoda únicamente, ¿sale? Y después la que sigue de plano es una cosa fea, que es la curva triple, que tiene dos crunodas y una cúspide. ¿Estamos de acuerdo? Que son algunos tipos de configuración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este sentido, se sabe que cuando la geometría de un mecanismo de 4 barras tiene que los eslabones acoplador y balancín son de la misma longitud del pasador a pasador, o sea, los otros dos, ¿sale? En este sentido, todos los puntos del acoplador que quedan en un círculo cerrado, o van a quedar en un círculo cerrado, en la junta del acoplador balancín, ¿sale? Con un radio igual a la longitud del acoplador, ¿sale? Es decir, generan curvas simétricas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bastante interesante y lo vemos en la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso, este ejercicio o esta figura, perdón, disculpen, es precisamente
esta misma que tenemos aquí, solo que ya desplazada, ¿sale? Ahí vemos, por ejemplo, el eje de simetría que se menciona, ¿saben? Viene la curva acopladora, y si se dan cuenta, la curva acopladora, ¿quién la genera? ¿Quién genera la curva acopladora? El punto 3. El punto P, ¿no? Punto P del acoplador. Ah, ¿Sale? sí. En este sentido, por ejemplo, esto es interesante porque esta configuración específicamente nos da como resultado una curva acopladora de qué tipo. De pseudoelipse. Pseudoelipse, exactamente. Es una pseudoelipse. O sea, no tiene que ser exactamente igual, ¿eh? O sea, no puede ser más extendida, más flaquita, por decirlo de alguna forma, más amplia, ¿no? Sale, sobre todo se refiere a la trayectoria, porque esto finalmente es análisis de trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Digo, si tienen dudas de este concepto, no hay problema. Si quieren mañana, perdón, lo seguimos platicando. Si tienen alguna duda específica sobre esta parte, ¿sale? Pero de todas maneras, si no lo dejamos aquí, ¿sale? Y nos veríamos el día de mañana para continuar con esta parte de los mecanismos, ¿sale? Sí, profe. Gracias. Perfecto, compañeros. Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos mañana. Hasta mañana, Hasta profe. mañana. Gracias.